En este vídeo vamos a ver una breve introducción al problema de los universales. Este es un problema centralmente medieval, pero que atañe a todo sistema filosófico, sea cual sea la época. Con el problema de los universales se denomina a una cuestión filosófica en torno al estatuto de las categorías universales, es decir, a si existen por sí mismas o si son una mera invención nuestra. Por ejemplo, si yo digo que Idéfix, de Asterix y Obélix, Argos, de la Odisea de Homero, o mi amigo Gaucho, son perros, estoy utilizando una categoría universal para referirme a distintos casos particulares o individuales. La cuestión que surge a este respecto es, esa categoría universal, perro en este caso, ¿qué es? ¿Es solo una palabra? ¿Es solo una realidad mental sin fundamento ni existencia objetiva? ¿Es solo una realidad mental con algún fundamento objetivo? O, finalmente, es una realidad objetiva independientemente de si hay personas que la piensen o no. Estas preguntas delinean distintas perspectivas que ha habido en torno al problema de los universales. A continuación lo voy a presentar de un modo muy sencillo y resumido. La primera postura es concebir los universales solo como una palabra. Esto se denomina terminismo o nominalismo exagerado. Las categorías universales no existen ni como realidad objetiva ni como concepto mental. Es decir, los llamados universales son solo términos que utilizamos para referirnos a cosas concretas. Por ejemplo, la palabra perro solo tiene sentido en la medida en que nos referimos a un individuo concreto, a saber, Gaucho en mi caso. La segunda perspectiva que podemos ver es concebir las entidades universales solo como conceptos. A esto lo llamamos conceptualismo o nominalismo moderado. No existen entidades universales como realidad objetiva, pero sí como concepto mental que creamos a partir de la abstracción. Veo el caso individual que llamo Idéfix. Veo el caso individual que llamo Gaucho. Y veo el caso individual que llamo Argo. Veo cosas en común en estos casos individuales y a partir de esos casos o cosas en común que tienen estos casos individuales, hago una abstracción generando un concepto universal al que llamo, en este caso, perro. En tercer lugar, tendríamos la perspectiva de concebir las entidades universales como una forma de cosas particulares. Esto lo denominamos realismo moderado. Según esta perspectiva, existen entidades universales que configuran y que solo vemos en las cosas particulares. Es decir, en las cosas particulares reconocemos entidades universales. Por lo tanto, las entidades universales existen como concepto mental y existen como realidad objetiva, pero siempre materializados en las cosas concretas. Nunca vamos a ver una entidad universal abstraída como existencia aparte de las cosas reales. Solo lo veremos en las cosas materiales, aunque nosotros podamos abstraer en forma de concepto. Pero como existencia real siempre se da en las cosas particulares. Finalmente, llegamos a la cuarta perspectiva. Las entidades universales como existencia independiente de la cosa. A esto lo denominamos realismo exagerado. Los universales tienen una existencia real y anterior a las cosas. Por ejemplo, las formas geométricas, digamos un triángulo, tienen una existencia y una objetividad independientemente de si hay triángulos en el mundo o de si los conocemos nosotros. Esa objetividad es anterior a nosotros y a los triángulos que podamos dibujar o que pueda haber en el mundo.
Estas perspectivas se pueden problematizar muchísimo y en este vídeo se han expuesto de un modo muy resumido y muy simplificado. Es cuestión, no obstante, de otra lección o de otra clase desarrollar estas problemáticas.